Buenos días, Elizabeth. No, al contrario, pues realmente te felicito por la actitud que tienes, ¿no? De estar conectada a pesar de que, bueno, debe ser difícil para ti, pero vamos a hacer que esto valga la pena, ¿no? Elizabeth, porque para ti el tiempo cuenta muchísimo. Espero que tengas un buen día, Elizabeth. En clase. Bueno, no te estoy despidiendo, ¿no? Y bueno, aprecio también tu puntualidad. Y por eso vamos a empezar. A ver, hasta ayer en la tarde, noche, no vi que entregaras la tarea. Era muy sencillita, ¿no? Del texto de Elsie Rodwell. Es rescatar 5 características importantes de lo que es el trabajo etnográfico. Sí, ok, Elizabeth, y voy a tratar de apoyarte en eso, ¿no? Afortunadamente somos pocas, entonces que valga la pena. Y mira, y yo creo que también lo interesante es que tu trabajo de investigación, si lo vas a hacer ahí en tu trabajo, que esa vaya a ser la unidad de análisis, bueno, vas a aprovechar muchísimo el tiempo que también estés en el trabajo. No sé si tú estás leyendo o investigando algunos conceptos, de los que te planteé, pero bueno, he estado encontrando trabajos bien interesantes sobre eso, Elizabeth, y sobre todo conceptos que son muy nuevos en educación, ¿no? Y que creo que te va a ayudar mucho para tu formación. Hola, Miriam. Tampoco había visto tu tarea ayer en la noche sobre las 5 características que tenían que sacar del texto de Elsie Rodwell. Léala. Hola, profa, buenos días. Sí, pero lo que pasa es que no permite enviarla porque dice que está en el año 2021. Ah, ya. Oh, ok. Sí, qué bueno que me hiciste la observación. Voy a cambiar la fecha, entonces sí se me hizo muy raro, sobre todo porque aquí hay chicas muy cumplidas y que no viera la tarea. Gracias, Miriam. Sí, Voy a profa, otra cosa, ya ahora sí ya estoy en mi servicio social, Ah, entonces ya perfecto. tendré por lo pronto algún tema para nuestro proyecto Ok, ¿en qué nivel estás? en primaria. ¿Baja o alta? ¿Cómo? Ah, primaria alta es cuarto, quinto y sexto. Y primaria Ah, baja, ok. primero, segundo y tercero. Bueno, pues esta semana voy a estar en administración y ya la Ah, próxima semana ya me van a decir en dónde. perfecto. No, pues ahorita vamos a tener mientras unas herramientas para que empieces a ver, a observar cómo está la administración, cómo se llevan, cuál es la relación entre los docentes y los administrativos. No, ese va a ser un punto que vas a observar. Les voy a enseñar cómo empezar, cómo trabajar, cómo empezar a recolectar esa información. Gracias, profe. Ok, ok, Elizabeth, porque creo que puedes hacer un trabajo bien padre, ¿no? Con conceptos muy recientes que se están, trabajando ahora. Bueno, entonces para terminar el tema, estábamos viendo algunos puntos que Elsie Rodwell eh, marcaba sobre lo que debe hacer el etnógrafo, ¿no? Entonces, vean, este último punto, ¿no? Si nosotros llegamos a un salón y pensamos que ya todo lo sabemos, pues no vamos a ver nada, ¿no? Es como, les decía, hay una crítica actual de que como sociedad ya no nos sorprende nada, ya nada es nuevo, y eso ha llevado a que seamos una sociedad del cansancio, ¿no? Que siempre estamos aburridos, que no le encontramos pues sentido a las cosas. Y a veces creo que nos encontramos a muchos chicos de esa manera, pero también un punto muy interesante que yo he estado viendo con sobrinos, con hijos de amigos, es que están llenos de ansiedad, ¿no? Entonces creo que quienes ya están en las aulas, y bueno, también Elizabeth, ver si esta ansiedad también existe en el ambiente de trabajo, ¿no? Aquí es importante entonces que ustedes, por ejemplo, empiecen a investigar cómo, cómo empezar a detectar cuáles son estos signos de la ansiedad
y que, bueno, creemos herramientas o diseñemos herramientas que nos permitan ver cuáles son las características, porque, bueno, no todos la van a presentar de la misma manera, ¿no? Pero aquí, bueno, recuerden, nosotros no somos los especialistas para poder tratar al niño, pero sí para empezar a identificar, para canalizar, ¿no? Eso es bien importante, porque a veces las familias pues no se dan cuenta y al contrario, ¿no? Están haciendo crecer más el problema. Bueno, entonces, ya habíamos visto cómo tenemos que ver observar no solo el aula, sino también vamos a observar el recreo, vamos a observar cuando llegan a dejar a los niños, cuál es la relación que hay en ese sentido. Bueno, pero ahorita vamos a checar qué otros aspectos. Bien, entonces, otro de los puntos, vean, nosotros tenemos entonces que observar a los alumnos, pero también a los maestros, a los padres de familia, a los amigos y todos los otros actores que nos pueden dar información y sobre la escuela. ¿Cuáles creen ustedes que sean estos otros actores? Pues son los administrativos, la recepcionista, la secretaria, la persona que da mantenimiento a la escuela. Si ustedes observan, muchas veces estas personas conocen mucho a las familias, ¿no? O los chicos a veces tienen confianza con esta persona. Entonces, de alguna manera, pues nos ayudan también cuando, por ejemplo, hemos identificado un problema, puede ser alguno de estos sujetos que no tienen una relación directa, pero que nos pueden dar información sobre el sujeto, sobre todo en el sentido de poder conocer o comprender mejor qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, aquí a lo mejor quisiera hacer una aclaración. Yo les había dicho, los etnógrafos somos muy chismosos porque pues estamos investigando todo, ¿no? Aunque claro, no es chisme, porque el chisme, bueno, pues es andarlo contando. Y realmente no hacemos eso, ¿no? Tenemos que ser muy éticos, siempre cuidar. Nosotros nunca vamos a juzgar, ¿no? Lo que vemos, vamos a tratar de comprenderlo, de entenderlo, y entonces es lo que vamos a registrar. Y bueno, no tenemos que contárselo ni decírselo a nadie, ¿sí? Y vamos a ver cómo cuidar el anonimato de las personas. Entonces nosotros tenemos que conocer el ambiente y ese es otro de los puntos que señala Rodwell. Lo tenemos que documentar y eso es lo que vamos a hacer a lo largo del curso, saber cómo documentar, ¿no? Y todo esto es lo que contribuye a mejorar la práctica educativa. Y vean, ¿no? Aquí nosotros estamos retomando no solo los planes de estudio, los programas de estudio, sino todo lo que hay, los sentires, las actitudes, o sea, todo lo que no se ha registrado en un examen es lo que nosotros tenemos que registrar en la etnografía. Entonces, ¿para qué nos va a servir la etnografía? Bueno, pues es que vamos a describir analíticamente una cultura. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hacer un análisis de lo que describimos. Por eso no solo se trata de describir las cosas, sino describirlas para analizarlas y para interpretarlas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que aporta? Bueno, su importancia es enorme, porque si nosotros conocemos, por ejemplo, por qué no están teniendo resultados los nuevos métodos, las nuevas propuestas pedagógicas, eso va a permitir desarrollar nuevas políticas públicas, ¿sí? Porque también nos va a permitir conocer un problema. Algo con la experiencia que he tenido con algunas de sus compañeras cuando hacen proyectos,
es que existe esa tendencia a no querer investigar el problema. O sea, las propuestas siempre y objetivos siempre ponen aplicar estrategias innovadoras, ¿no? Y el problema es saber cómo vas a aplicar estrategias si no conoces cuál es el problema, ¿no? Y pensemos que bueno, ustedes llevaron México contemporáneo y seguramente han visto que uno de los grandes problemas es el educativo y ha sido por décadas. Ah, no sé si ustedes conocen estadísticas de, por ejemplo, hace 15 o 20 años estábamos en niveles tan bajos como otros países de Oriente y sin embargo en 10 años esos países de ahorita están en el top de las mejores escuelas en el mundo, ¿no? En estas evaluaciones PISA y nosotros seguimos hasta abajo, ¿no? Entonces, a ver qué ha pasado. Otro de los problemas, por ejemplo, en la alimentación. Somos el país número 1 con enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad, ¿no? Países como Japón lograron también en 10 años, y vean, estos cambios no son rápidos, ¿no? Son lentos, pero han dado resultados. Y ahora, por ejemplo, tenemos que Japón se aplicó con un programa, y vean, es bien interesante, porque el programa que empezó a ver, que aplicó el Estado, fue que, bueno, tenía mucha gente con problemas de obesidad, y eso es un problema porque genera otro tipo de enfermedades, y entonces es muy caro para el Estado tener a una sociedad enferma por el sistema de salud. Entonces, lo que hace para empezar a abatir no es empezar a invertir más dinero en hospitales, sino en educación. O sea, cómo combatir el problema. Y bueno, el problema era que no había hábitos alimenticios. La gente no sabía cómo comer nutritivamente, ¿no? Y entonces empieza un programa y bueno, nosotros vimos un ejemplo de estos programas alimentarios que empiezan desde las escuelas, y hay nutriólogos y hay pedagogos. Entonces, bueno, vemos ahí la importancia que tiene el pedagogo porque es el que enseña, ¿no? Por eso ustedes deben conocer muy bien lo que es pues todos estos desarrollos del proceso cognitivo, cómo podemos conocer, cómo podemos aprender, y entonces lograron esos cambios, ¿sí? ¿Cuál es entonces el problema? Otro de los grandes problemas, por ejemplo, es que cada vez las niñas son madres, ¿no? Tenemos aquí en Puebla, en el censo anterior, tenemos el caso de la niña embarazada más joven de 12 años. Entonces, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hemos aprendido, ¿no? ¿Por qué los programas de control de la fecundidad no han surtido efecto, ¿no? Y entonces, y hay campañas y en las escuelas se pusieron, no sé si ustedes se acuerdan o les tocó ese programa de dar bebés a los estudiantes y tenían que hacerse cargo como si fuera un bebé, ¿no? Y los bebés eran electrónicos porque lloraban, porque pedían de comer, y de alguna manera para concientizar la responsabilidad de lo que era un bebé. Y parecía muy bonito, ¿no? Y se dieron en muchas escuelas. ¿Ustedes supieron cuál fue el resultado, si funcionó o no ese programa? O bueno, o lo conocieron, chicas. No, profa, por mi parte no lo conocí. No lo conociste, pero sí habías oído de él, Miriam, o tampoco. Creo que sí, pero la verdad no estoy muy segura. Ajá, fíjate, eso para nosotros es bien interesante, ¿no? El que, a pesar de que fue un programa que trataba de impactar en la población, muchos no se enteraron, o sea, no hubo una difusión realmente adecuada, ¿no? A uno de mis hijos en tercero de secundaria, no, sí, tercero de secundaria le tocó ese programa, ¿no? Por azar elegían y en parejas les daban un bebé y tenían que cuidarlo y llevarlo a la escuela y llevarlo a las fiestas y todo eso, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasó? Nos dice Elizabeth, vea, que le tocó cuidar un huevo, ¿no? Bueno, pues sería interesante
si estudiamos ese tipo de problemas, aquí su carita que me pone Elizabeth, ¿no? Creo que todos lo pueden ver, eso también recoge la etnografía, ¿no? Porque no parece que haya sido algo muy agradable. Y bueno, Jocelyn, que también le tocó cuidar el huevito, ¿no? Pero a ver, ¿cuáles son los resultados? Los resultados, bueno, ustedes los pueden encontrar en estudios en internet, no dieron resultado. Siguió creciendo el número de mujeres jóvenes embarazadas, ¿no? Entonces, vean, ahí es necesaria la intervención no solo de los sociólogos, antropólogos, sino también de los pedagogos, esta interdisciplinariedad que la etnografía nos permite, ¿no? ¿Qué es lo que podemos cambiar para que realmente haya un impacto y bueno, haya mejores condiciones para las mujeres, ¿no? Y sobre todo también para los niños. ¿Por qué? Porque desafortunadamente lo que han mostrado los estudios de las mujeres jóvenes con niños es que perpetúan la pobreza de las mujeres, pero también de los niños. Y ese es el problema, ¿no? Y que bueno, el Estado lo que debe garantizar es que las mujeres y los niños tengan una vida digna, ¿no? Bueno, entonces son cuestiones muy interesantes para... Sí, bueno, ve, Elizabeth, dices que no se te hace útil la verdad. Bien, ¿no? Entonces, a ver cuándo, no sé si en esa experiencia, Elizabeth o Jocelyn, les recogieron sus impresiones, ¿no? Porque, bueno, a mí la impresión que me daba con la tarea que tenían que hacer con la experiencia de mi hijo, ¿no? Es que nadie recogió su sentir, sino que al contrario, lo que hacía la docente, que era la responsable, era romantizar la idea de la maternidad. O sea, todo lo contrario a lo que debería ser una concientización de lo que implica tener un niño pues en jóvenes que todavía son niños, ¿no? Entonces, ahí vean, yo vería en principio un problema. Con lo que marca y señala Elizabeth, creo que habría otro problema con lo que se podría ver el por qué no hubo ese impacto, ¿no? Entonces, vean, bueno, yo espero que con estos ejemplos vean que la etnografía nos es muy útil para poder comprender un problema, como aquí se señala, ¿no? Conocer realmente el problema y para eso necesitamos, bueno, ser críticos, saber preguntar, pero también saber escribir, ¿no? Hay que ser minuciosos con los detalles, con esa descripción densa que nos dice Gertz, ¿no? Por ejemplo, la carita, si yo estuviera haciendo etnografía sobre estas experiencias, tendría que anotar, ¿no? Elizabeth, la carita, a lo mejor ahorita no tengo tiempo para interpretar, pero luego la risa de Jocelyn también la pongo y en mi diario de campo, y cuando yo ya estoy analizando, entonces tengo que empezar a interpretar, pues está de alguna manera el que no hubo un impacto, ¿no? Con estos programas. Y entonces, a ver, ustedes como pedagogas, ¿qué es lo que propondrían? Pero vean, ya conocen eso. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que es el trabajo etnográfico? Mi Jocelyn. Sí, Jocelyn. Bueno, lo que pasa es que en otra materia vamos a hacer también como unas tipos, bueno, vamos a investigar sobre un tema y nos vamos a hacer con eso a nuestro servicio social. Pero yo había escogido uno diferente al de aquí, pero no sé si esos dos se pueden entrelazar para que podamos hacer un mejor trabajo. Ajá, a ver, ¿ustedes qué opinan, las demás? Yo estoy con Josh, profe, porque pues así nos enfocamos a un solo problema y pues siento que lo podemos ir relacionando con las dos materias. Ajá, bien, Mirjam. Sí, a ver, pueden estudiar el mismo tema, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que si se dan cuenta, nosotros vamos a tener una metodología que seguramente va a ser distinta
a la metodología que van a aplicar en la otra materia donde van a desarrollar el proyecto de investigación. ¿Qué pasa con esto? Que pues ustedes van a tener con las dos materias pues una serie de herramientas, técnicas y metodologías más amplias y que seguramente les van a ayudar a comprender mejor el problema, ¿sí? Entonces, sí, yo les recomiendo que busquen y que pues hagan el mismo tema de investigación, ¿no? Y que en cada materia, bueno, privilegien la perspectiva o el enfoque que se le va a dar. Y esto a ustedes también les va a dar un criterio analítico y también, por supuesto, que van a hacer un proyecto todavía mejor, ¿no? Porque van a conocer a profundidad el problema. Sí, Jocelyn, ¿sí te quedó claro? ¿Tienes alguna otra duda? Con confianza. Si no fui clara, me lo dicen, por favor. Sí, Miss, bueno, es Ajá. que en la otra materia había escogido prevención de embarazo adolescente y en esta el uso de la tecnología. Entonces, así como se muestra, pues también yo creo que el embarazo adolescente es importante investigarlo más profundidad. Ok, mira, sí, Jocelyn, es bien interesante y mira, lo que la etnografía te podría ayudar acá, como me dices, prevención del embarazo, es que investigues por ejemplo, cuáles son las prácticas de la sexualidad en los jóvenes, qué es lo que piensan de los jóvenes, qué es lo que piensan, por ejemplo, cuáles son sus perspectivas, si han planeado tener hijos. A mí me llama mucho la atención, no sé con qué generación estén trabajando, pero bueno, con lo que yo veo es que, bueno, por ejemplo, sobrinos, primos y los que son de su generación no quieren tener hijos, ¿no? Creo que eso lo tienen muy claro y hablan más abiertamente de la sexualidad que pues en mi generación u otras generaciones todavía más jóvenes. Sin embargo, también es muy interesante porque hay porque también hay un ambiente de puritanismo y, por ejemplo, ese es otro tema que podrías investigar, Jocelyn, que es muy bonito, lo que se ha logrado con el PIN parental de los padres de familia, ¿sí? ¿Qué es el PIN parental? Que legalmente están ganando terreno los padres de familia en el sentido de que no quieren que en las escuelas se enseñe educación sexual, ni estas cuestiones que llaman ideología de género. Entonces, esto creo que es bastante interesante. A mí en la escuela el año pasado, la primera plática que me dieron fue de la Asociación de Padres de Familia y nos hablaron del peligro que es que tengan educación sexual en las escuelas. Entonces, ves, por un lado tenemos y en Puebla es muy fuerte esa asociación. Entonces, creo que ese sería otro tema que tendrías que investigar en cuanto a las instituciones, cómo están presionando para frenar los temas de sexualidad. Pero también, fíjate, sería bien interesante que pudieras entrar, ver en los programas cuándo van a tener estas clases de educación sexual y tú pudieras registrar cómo se las están dando los maestros, cómo están tomando a los niños, si todavía hay pena, si la maestra evita los temas. Fíjense, a nosotros en la escuela, cuando mi hijo iba en 5º año de primaria, nos citaron a los papás y nos dieron un taller. ¿Saben para qué? Para prepararnos porque iban a empezar a sus hijos a ver temas de sexualidad, ¿no? O sea, vean, eso me está diciendo que hay un gran temor sobre hablar de sexo, ¿no? En los niños. O sea, y había preguntas de mamás así de, ¿y qué hago? Imagínense, había una psicóloga que preguntó que qué le podía decir a su hijo, su hijo de secundaria, porque una niña, pues bueno, de la prepa, estaba embarazada, ¿no? O sea, vean los prejuicios y se supone que es una profesional, ¿no? Y que debería entender, pero eso nos habla cómo a pesar de ser profesionistas, todavía como ese tema sigue siendo tabú, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo
en otro ejercicio, Jocelyn, de lo que hizo una escuela, un etnógrafo en Colombia, usando la etnografía para el sentir de la sexualidad, que creo que te va a ser muy, muy útil. Pero sí, entonces ve pensando, Jocelyn, en que tu proyecto, bueno, ¿cuáles van a ser estas variables en este sentido, no? Que probablemente la variable independiente va a ser la misma en tus dos proyectos, pero a lo mejor las variables dependientes cambian. Y ahorita vamos a trabajar un poco en ello para que no les quede duda. ¿Sí? Sí, pero muy interesante y muy útil. Perdón, ¿alguien más? No, Miss, gracias. Sí, bueno. Entonces, es eso, ¿no? Ya tenemos aquí cuáles son las características generales y ahora sí vamos a empezar a ver cuál es el rol del etnógrafo, ¿no? ¿Qué vamos a empezar a hacer cuando llegamos a un lugar? Generalmente ustedes ya están insertas en las escuelas, ya conocen, pero sucede que si ustedes van a, por ejemplo, las contratan para identificar cuál va a ser el problema en una escuela, en un salón, ustedes ofrecen ese servicio, ¿no? Primero, es bien importante la entrada. Recuerden esa idea de que la primera impresión nunca se olvida, ¿no? Y entonces lo que ustedes deben cuidar mucho es la presentación. Si, por ejemplo, van a presentar, porque es lo que tienen que presentar a la escuela, qué es lo que están haciendo. No pueden empezar a hacer investigación sin informar a las autoridades escolares, ¿sí? Entonces, ustedes lo que deben llevar es el proyecto, el protocolo, para poder obtener el permiso y también el apoyo. A veces las autoridades se cierran, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a presentar. Uno, para que no se sientan así como evaluados y que puedan sentir esa incomodidad. Otra, si ustedes van a hablar con las autoridades, ya sea un presidente municipal, un director de escuela o al responsable, líder de una organización, tienen que ir bien vestidas, ¿no? O sea, de manera presentable. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera les va a dar seriedad, ¿sí? Al proyecto, en que ustedes pues son profesionales y que pues van a estar haciendo el trabajo de la mejor manera, ¿no? Entonces, es así un tip como para poder entrar bien, ¿no? Y dar una impresión. Ya después, fíjense, la vestimenta es importante porque si ustedes van a trabajar con jóvenes, bueno, es importante que los jóvenes, si ustedes van muy formales a las entrevistas, a observar, eso genera una incomodidad porque ellos empiezan a ver como una autoridad. Sin embargo, si ustedes van, pues, de manera más casual, eso hace que haya que sientan una empatía, ¿no? Más y no las vean como alguien que los va a estar evaluando, sino con alguien con quien pueden charlar, ¿sí? Entonces, por eso también con los papás, si ustedes van a tener una entrevista, para que las tomen en serio, también traten de ir con una presentación más formal, ¿no? Para que vean que es un trabajo en serio, ¿no? Bueno, son uno de los tips que han funcionado cuando hacemos trabajo etnográfico. Sí, entonces, a ver, lo importante del trabajo de campo es que siempre va a estar orientado a nuestro proyecto de investigación. Podemos ver muchas cosas en el aula, pero algo que nos va a ayudar para saber, y sobre todo nosotros que tenemos poco tiempo, tenemos que observar cuáles son nuestras hipótesis para poder estar trabajando en ellos y estar recolectando esa información, ¿sí? Bueno, hay que tener mucho cuidado con la subjetividad. Recuerden que en ciencias sociales, pues no podemos ser completamente objetivos. Al ver un tema, por supuesto que va a pesar nuestros valores, nuestra cosmovisión, nuestras ideologías, hasta nuestra religión, ¿no?
pero lo que tenemos que hacer es tratar de, pues, ser conscientes de ello y tratar de observar y entender al otro, porque no le vamos a imponer lo que nosotros creemos que es lo mejor, ¿no? Recuerden, como etnógrafos, nosotros tenemos que tratar de comprender qué es lo que está viendo el otro, ¿no? Bueno, ya habíamos visto que para hacer etnografía necesitamos estar un tiempo prolongado en la comunidad. Perdón, en la comunidad o en el campo de estudio. Perdón, a veces hablo de la comunidad porque como antropólogos nosotros vamos generalmente a comunidades, ¿no? Y bueno, por eso lo señalo. Pero bueno, siempre hay que estar manteniendo esta interacción constante con el grupo en el que estamos trabajando. Y algo que sí les voy a decir, hay días que son estimulantes porque sentimos que descubrimos algo, que vimos algo que nos va a ayudar, y otros días que parecen monótonos, que parece que no encontramos nada importante, que es un día igual a los días anteriores, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de la observación, llega a ser cansada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros empezamos a sentir esta hostilidad o este cansancio? Bueno, dejar unos días, mantener una distancia, y regresar nuevamente, ¿no? Con esta nueva manera de ver las cosas. Y bueno, esto lo señalo cuando pues tenemos que hacer largas estancias en un lugar, que también les puede parecer a ustedes eso, pero bueno, es muy poco tiempo, a lo mejor no se da ese tipo de situaciones, ¿no? Algo bien importante es seleccionar nuestros sujetos de estudio, algo que se llama en etnografía sujetos clave. ¿Quiénes van a ser ellos? Nosotros tenemos que empezar a ver en la escuela, y sobre todo si estamos observando un grupo, alguien carismático, alguien que se lleve bien con todos, alguien que pueda ser un informante como para que tener este contacto con esta persona para que nos ayude a conocer a otras personas que nos podrían ayudar en la investigación, o que podría ser fácil que nos acerquemos al grupo, ¿no? Para eso tenemos que observar si, por ejemplo, el grupo está dividido en dos, tratar de encontrar a alguien que sea más empático con los dos grupos, ¿no? A veces es difícil, pero si ustedes eligen a alguien de un grupo, por ejemplo, de los más populares, seguramente no van a querer participar el otro grupo, que son los impopulares, ¿no? Entonces sí tenemos que buscar ese equilibrio y no acercarnos siempre a un grupo. Aguas también con creer que los más chismosos son los que nos van a ayudar. Al contrario, ¿no? Porque pues con el chisme, pues agregan o dicen otras cosas que no son. Entonces, no, esa persona no es un buen informante, ¿sí? Entonces, bueno, a veces pasamos de la emoción a la monotonía, y eso hay que, pues es parte de nuestro trabajo. Conservar la objetividad, ¿no? Aquí va a ser importante porque es difícil. Cuando les digo, bueno, esto ya lo había dicho, ¿no? Que podemos ausentarnos por un tiempo cuando estamos cansándonos o viendo que no vemos nada, para regresar, o sea, no hay que ausentarnos tanto, ¿no? Para encontrar nueva información. También es importante revisar las notas cuando sentimos que estamos empantanados, por ejemplo, a otra compañera, ¿no? Para decirle, oye, ¿sabes qué? Que yo estoy viendo esto y estoy atorada en esto. Para que con otra visión desde afuera me pueda ayudar para ver cómo puedo retomar o qué puedo hacer, ¿sí? Entonces eso es importante. Entonces, bueno, aquí es comprender a los participantes y tratar de empezar a identificarnos con el sentir para poder comprender, ¿no? Por ejemplo, Elsie Rodwell cita el caso de Turnbull, que vivió con un grupo de los IC, ¿sí? Sin embargo, este etnógrafo sentía que este grupo era insensible, era poco apático, que era muy violento,
y tenía un gran desdén por el grupo y entonces, bueno, lo más recomendable era que lo dejara porque no había empatía, ¿no? Y había un gran disgusto por el grupo. Entonces, bueno, eso cuando trabajamos en algunas comunidades, pero también se puede dar el caso de grupos, ¿no? Ahí está la experiencia, por ejemplo, de Lecomte, que es una de las etnógrafas que vamos a leer, que no tenía la empatía con una docente, ¿no? Y estaba haciendo, ya tenía algunos meses trabajando con el grupo de esta docente hasta que la docente se salió del grupo y fue a quejarse con el director para pedir que la sacaran, ¿no? A esta etnógrafa. Y bueno, ya tenía meses trabajando con el grupo y pues Lecom dijo, pues de nuevo empezar con otro grupo, ¿no? Algo, imagínense, siendo una de las grandes etnógrafas y tuvo ese problema con el grupo. Bueno, vamos a tener mucho cuidado con lo que observamos para no deformar, para no distorsionar o interpretar de otra manera la realidad del fenómeno, ¿no? En este caso, por ejemplo, Jocelyn, tú que vas a tocar temas de sexualidad, tienes que conocer muy bien el tema para poder comprender y registrar e interpretar, bueno, y eso va a ser en todos los temas, ¿no? Pero ver hasta qué punto tus prejuicios o tus juicios pueden afectar lo que estás viendo, ¿no? Entonces, por eso es importante que tomes nota de todo ello, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar en ser muy éticos, de no estar contando a los demás lo que dijeron. Bueno, entonces ya vimos acá todas las personas que nos pueden ayudar a ser informantes, no solo entonces los estudiantes. ¿Qué vamos a registrar de los alumnos? A ver, todas las conductas estén en el aula, pero también afuera de ellas. ¿Qué hacen? ¿Cómo hablan? Registrar de lo que hablan los chicos, ¿no? El vocabulario, la jerga con la que hablan. O sea, todo, no quitar groserías, sino dejarlas. Todo esto nos va a ayudar, ¿no? Nos dice también la atención o interés en las clases, registrar cuando entra un docente, qué es lo que hacen los alumnos. Por ejemplo, en el caso de Jocelyn de la sexualidad, si se van a hablar de los temas, si ponen atención o si, por ejemplo, ven una película, en el taller yo creo que sería muy interesante que pusieras una película. Hay muchas películas, Jocelyn, que te pueden ayudar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, observar cómo están, cómo ven estos temas, ¿no? Cómo los están percibiendo. También nos va a servir los exámenes. Ustedes como pedagogas tienen que analizar, bueno, a ver, respecto a los temas, ¿qué se está evaluando? ¿Qué se está privilegiando? ¿No? ¿Cuáles son los resultados que están teniendo los chicos en los exámenes para poder comprender, bueno, cuáles son los problemas? Si entran a clases, no entran a clases, los juegos, ¿a qué juegan los niños? ¿No? Ustedes bueno, conocen a Piaget, las teorías de Piaget, Vygotsky, y saben que es bien importante ese lenguaje interno, ¿no? Para el desarrollo y la maduración cognitiva de los niños. Pero aquí, bueno, ¿a qué es lo que juegan? Nada más para que vean cómo nos puede ayudar mucho. Una vez en una escuela de mi hijo cuando iba en segundo de secundaria, se empezaron a quejar las mamás porque había un grupito de estudiantes que jugaban, aquí eran los poderosos de la escuela y entonces tenía sus guaruras uno de ellos y no dejaba que nadie o sea, si venían en un pasillo, quitaban y aventaban a los demás para que pasara esta persona, ¿no? Entonces, y por ejemplo, era muy interesante porque les pidieron hacer un dibujo para una muestra en una clase y lo curioso es que lo que vi que esos chicos, lo que pintaban se dibujaron a ellos, pero así con carros, con aviones, ¿no?
Entonces, vean, ese tipo de cosas hay que recoger, qué es lo que están haciendo, ¿no? Las peleas, ¿quiénes están peleando, no? Bueno, si es que hay, si no hay, ¿por qué pelean, no? Bueno, en el tráfico de drogas yo creo que es más difícil todavía ver, pero sí hay. En los docentes, ¿no? Hay que ser siempre muy honesto con los docentes con los que vamos a trabajar. Hay que darles confianza, ¿no? Y hay que saber negociar. Imagínense que ustedes lleguen al salón con el que van a trabajar y le digan a la maestra, voy a observar cómo das tu clase de español porque estoy haciendo para mi investigación, ¿no? Ella ya sabe lo que es la investigación. ¿Qué creen que pase? ¿Que se sienta cómoda? ¿Cuál creen que sea la percepción, chicas? No, pues se va a sentir como intimidad. Sí, intimidada, ¿verdad? Perdón, Miriam. Sí, entonces por eso es que aquí hablamos de dar confianza, ¿no? ¿Cuál creen que sería, en lugar de decirle, voy a venir cómo das tu clase de español, ¿no? Y bueno, y a nosotros lo que nos interesa ver es cómo ella está enseñando. ¿Cuál creen que sería una frase adecuada, sin mentirle, pero para darle confianza? ¿Cuál creen? ¿Qué le dirían? A ver. Yo creo que primero hacernos conocer a nosotros para que ella sepa quiénes somos y así y que la persona ya no muestre tanta desconfianza. Ajá, pero a lo mejor si ya sabe quién eres, que eres un estudiante de pedagogía, que estás haciendo tus prácticas, y aún así llegas y le dices, voy a observar cómo vas a dar tu clase de español. ¿Cambia? Imagínense, todavía es un estudiante que me va a evaluar, ¿no? Puede causar reacciones diferentes, desde la intimidez hasta pues la resistencia, ¿no? Podría ser. ¿Cuál creen, chicas, que sea la manera en que nosotros le podemos plantear que vamos a observar sin que se sienta intimidada o incómoda? Sí, Elizabeth. Decirle que, Ay, ay, perdón. perdón, Eli. No, 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 que hable Eli. Nada Ay, más de rápido, profa, de decirle que le mandé mensaje ay, diciéndole. perdón, sí, perdón, gracias, dice Elizabeth, ¿me permite hacer anotaciones de su clase? Ve, sí, es una manera, amable, ajá, pero aún así, podría ser, ¿eh? Porque deja muy ambigua, pues, el qué va a ser, ¿no? Pero bien, sí, ya te estás acercando, Elizabeth. Mirjam, Sí, profa, pues sería llegar, presentarnos y decirle que nos gustaría trabajar con ella y saber cómo imparte ella su docencia. ajá, ve, bien, Mirjam. O sea, me gustaría aprender, ¿no? Me gustaría aprender de cómo da, sus clases. Entonces, ve, de alguna manera, bueno, pues no estás mintiendo y estás siendo amable, ¿no? Y le estás diciendo que vas a aprender de ella, ¿sí? Bien, eso podría ser un buen acercamiento. Perla, ¿le puede decir si nos podría asesorar para poder observar su clase? Si puedo entrar. Ajá, muy bien, ¿no? Eh, es muy parecido, ¿no? A lo que Miriam estaba comentando. Pero también fíjense, otra es que no pongamos atención o el centro en la educadora, en la docente, sino decirle que les permita observar el comportamiento de los niños en su clase, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera van a estar ustedes observando cómo reaccionan a las clases que está dando ella, ¿sí? Entonces, bueno, este ejemplo es para que piensen que todo lo que digan puede ser bien importante y puede impactar o no en cómo recogen datos. Hubo una vez que una alumna nos agarraron las vacaciones y ella se adelantó a hacer entrevistas
y encuestas, y cuando llegó me dijo, es que las maestras no quieren hacerme mis entrevistas, me dicen que no tienen tiempo, ya se las mandé en línea y tampoco me las contestan, ¿no? Entonces, al observar sus entrevistas y las encuestas, lo que pude ver es que, oye, les estás haciendo un examen a las maestras. Por supuesto que se están sintiendo incómodas porque les hacía preguntas como, ¿y cuáles son las mejores estrategias para poder desarrollar el pensamiento lógico matemático, ¿no? Entonces, a ver, no, eso, o sea, tenemos que cuidar en cómo estamos diseñando todos esos protocolos para que lejos de que se sientan evaluadas, nos hablen y nos digan, ¿no? La manera en que están trabajando. Bueno, pero esos detalles todavía vamos a trabajarlos bien con el diseño de las entrevistas, ¿sí? Entonces, sí, piénsenlo bien, sobre todo eso, ¿no? Que no se siente evaluado ni el niño, ni el docente, ni el administrativo o el director sin desinterés entrevistarlo o consideran que es necesario para poder acercarse a ellos, ¿no? Nos dice aquí en el chat, ay, perdón, Perla, ahorita me tocó hacer mis prácticas, a mí me tocó ser maestra de un grupo, estuve a cargo de él y a veces que pedía ayuda me decía que sí. Siento que ahorita que ya llegó la maestra del grupo, muchos docentes me brindan. Perfecto, mira, entraste muy bien, entonces, Perla. Y eso trata de no perderlo, ¿no? Y eso se trata con también el negociar, ¿no? A lo mejor si yo veo que, bueno, si tú ves que algún docente está teniendo un problema con el grupo por algún tema o algún aspecto, bueno, es poder tú ofrecer la ayuda en ayudar a resolverlo, ¿no? Pero ve, para eso sí tienes que prepararte muy bien para que no lo que propongan vaya a salir contraproducente, ¿no? O le produzca un problema a la docente. Entonces, como ven, también el trabajo etnográfico conlleva una gran responsabilidad, pero para hacerlo bien necesitamos conocer muy bien los temas y entonces empezar a observarlos para poder brindar la ayuda, ¿no? O también en las negociaciones, permítame por favor aplicar este taller, ¿no? Que quiero hacer con los chicos. Y bueno, le va a ayudar a que ellos puedan participar más en clase o empiecen a cambiar su percepción de cómo trabajar en equipo, ¿sí? O sea, ¿ustedes qué van a ofrecer a cambio para que les dé tiempo de hacer el taller? Porque bueno, muchas a veces se encuentran con el problema de que la maestra no quiere que apliquen ustedes sus estrategias o sus talleres porque no tienen tiempo, están apretadas con el tiempo, ¿no? Entonces, que ustedes puedan idear esos talleres para que sirvan para alguna clase, ¿no? O bueno, a veces hasta revisar tareas. Bien, dice, bueno, entonces acuérdense, los datos son exclusivos a la investigación, no pueden contar a nadie y si la maestra les pregunta, oye, ¿y qué te dijo? Pues no sabe qué, disculpe, pero toda la información es confidencial. Y eso también, claro que les va a dar, pues les va a hablar de que ustedes son profesionales y pues la maestra va a tener confianza de que, bueno, lo que diga, no, bueno, está muy bien guardado en ustedes, ¿no? Bien, bueno, dice equilibrar el género, ¿no? Bueno, en cuanto a tener también un número de hombres y mujeres, pero también no tener solo como informantes a los mejores del grupo y los más populares, ¿no? Tratar de crear que haya este equilibrio en la unidad de análisis o en los sujetos de estudio que ustedes van a tomar, ¿sí? Algo que también es bien rico en observación son las reuniones que hay. O sea, si hay una junta de padres de familia, por favor, vayan, registren todo lo que están diciendo algunos papás,
también afuera de la escuela, como les digo, ¿no? A veces es también impresionante ver, a mí me llamaba mucho la atención porque a veces va la mamá jalando al niño, por ejemplo, en primaria baja o en preescolar, y lo va regañando, ya ves, por tu culpa otra vez se nos hizo tarde, ¿no? No te apuras y no te van a dejar entrar y mira qué pelos traes y mira que, o sea, una retaíla de regaños. O sea, imagínense cómo dejan a la niña en la escuela, ¿no? Entonces, ver en qué situación y condiciones llegan a la escuela los niños, si también, por ejemplo, desayunaron, ¿no? Porque bueno, a lo mejor es que el niño no pone atención, pero pues si tiene hambre, pues no va, es más difícil, ¿no? Que ponga la atención y entonces el problema no es tanto algo cognitivo, sino pues la panza, ¿no? Entonces, o sea, son cuestiones así pequeñitas. ¿Recuerdan ustedes que aquí en la universidad hay en la esquina una tienda? Bueno, yo me estacionaba luego ahí para esperar a entrar aquí a la uni y me llamaba la atención la cantidad de mamás que se paraban en esa esquina y ¿saben qué hacían? No sé si a ustedes les tocó ver algo, ¿no? Bueno, mamás haciendo tarea. Ah, perdón, ¿quién iba a hablar? Jocelyn, no le iba a decir, Jocelyn, ¿tú qué observabas con las mamás y los niños? no le iba a decir que no, que yo también no había visto nada. ¿No? Ah, bueno, pues yo lo que veía era mamás haciendo la tarea, ¿no? Imagínense, o sea, del niño de preescolar. Y bueno, me llamaba la atención porque eran planas. Y entonces vean, a los niños, muchos trabajos de investigación han criticado que a un niño de kinder se le siente hacer planas. O sea, no hay tantas actividades lúdicas para que el niño pueda desarrollar esa psicomotricidad sin que tenga que hacer planas, ¿no? Además, o sea, yo viendo con gente que ahorita, por ejemplo, en la pandemia, un día me fui a cortar el cabello y tenía ahí una de las chicas a su hija de preescolar haciendo la tarea y la niña estaba en el tremendo llanto con las planas y la mamá regañándola. Y es que mira qué feo, y es que está chueco, cómo pintas el pollo de morado. Y la niña pues con el lagrimón y el moco interminables, ¿no? Ajá, sí, Perla, también a mí me tocó ver que la mamá, ahí les daban de desayunar al hijo, pero ¿qué les daban, no? Les compraban la gelatina, les compraban el yogur y un pastelito, ¿no? De esos que vienen en bolsita, ¿cómo se llaman? De Bimbo o de Marinela, ¿no? Entonces, vean, puras azúcares al niño. Hay estudios que señalan que demasiados carbohidratos cansan al niño, ¿no? Entonces, eso todo ustedes tienen que observar en ese sentido. Y bueno, y lo más triste, el niño, y bueno, quitándole la envoltura a lo que se va comiendo mientras camina y tirando la basura al piso, ¿no? Entonces vemos, o sea, cómo cambiar esos hábitos y eso es importante que empecemos a ver. ¿Por qué? Porque también habla de disciplina, ¿no? Y bueno, los talleres para padres ayudan en eso. Entonces, si nosotros tenemos ya como premisa y conocemos lo que hacen los papás, podemos ayudar a cómo cambiarlos, ¿no? Entonces, por eso es que les digo que afuera también nos ayuda mucho a observar, sobre todo cerca de la escuela, o por ejemplo ir a la de la tiendita, ¿no? Y que está cerca de la escuela y preguntarle, oiga, ¿qué es lo que más venden las mañanas? ¿No? Con los papás. O por ejemplo, ¿cuántos vendedores llegan afuera y cuál es la actitud de los papás con el hijo, ¿no? A mí me llamaba, por ejemplo, mucho la atención, siempre me encontraba una mamá que le decía, el niño llora y llora porque quería el juguete y la mamá no, y suplicándole que no y la mamá terminaba comprándole, ¿no? O en el súper también vemos ese tipo de cosas, que el niño se patalea y está pidiendo y está aventando todo tipo de cosas y bueno, cómo se comportan los papás ante ello, ¿no? O sea, todo ese tipo de cuestiones
nosotros la vamos a recoger. Bueno, claro, también pues estoy poniendo muchos ejemplos de si ustedes, por ejemplo, están estudiando temas de disciplina, de hábitos, bueno, nos ayuda mucho ese contexto para conocer, ¿no? Bien. Entonces les digo, todos los festivales también de la escuela también nos ayudan mucho a conocer, y bueno, la cafetería, en fin, ¿sí? De directores y personal administrativo. Ustedes al presentar el proyecto deben, más que decirle al director que van a evaluar, bueno, es presentarle cuáles van a ser las ventajas, ¿no? Pues van a conocer un problema para poder dar una solución, ¿no? Diagnosticar para poder ayudar a algunos docentes que tengan algún problema. Y bueno, eso va a hacer que ustedes puedan tener el apoyo, ¿no? Bueno, ya habíamos visto la forma de vestir. Algo que sí es bien difícil es que ustedes puedan consultar los archivos y documentos de la escuela. Pero a ver, díganme, ¿qué documentos para ustedes sería interesante conocer para poder investigar algún tema? Las boletas. Las boletas, ajá. ¿Qué verías de las boletas? Vería el inicio de cómo empezó su primer parcial, por así decirlo, o Ajá. bimestre, no sé, cómo empezó su primera calificación y cómo fueron modificándose, y si hay observaciones dentro de la hoja de boletas. Ajá, muy bien, Elizabeth. Y a lo mejor ahí después hago otra gráfica donde empiezo a ver las diferencias por materias, ¿no? Cuáles son las calificaciones más altas, más bajas. Y bueno, y luego eso lo puedo comparar, por ejemplo, con los resultados o el promedio que tienen los estudiantes en la escuela con las pruebas Planea, ¿no? Porque, bueno, no sé si ustedes han visto, y bueno, cómo está evaluada la escuela de acuerdo a estas evaluaciones. Y eso es bien importante porque muchas veces la gente se queja, ahí ustedes lo pueden ver en línea, que dicen, a ver, ¿por qué mi hija tiene promedio de 9.9? Y resulta que la escuela está bien mal evaluada, que está en semáforo rojo o amarillo en otra materia, rojo, por ejemplo, en pensamiento lógico matemático y en amarillo en español, pero si mi hija va bien, como pedagogas, ¿cuál es la respuesta? Ay, perdón, chicas, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Ay, Sí. sí, Miss. Yo Perdón. estaba pensando en la respuesta. Sí, ¿verdad? Bueno, oigan, nos vemos entonces el viernes para terminar todo esto. Ojalá sí puedan asistir. ¿Saben por qué? Porque vamos a trabajar ya empezar a trabajar los planteamientos del problema. ¿Sí, chicas? Bueno, que tengan muy buen día. Sigan leyendo el material, ahí está todo eso. Cualquier duda, bueno, nos vemos el viernes a las 8. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Miss. Buen día. Buen día. Hasta luego.